primera vez que yo llego a la Universal, llegué con problemas de adicción al alcohol y a las drogas. Desde los 13 años yo me involucré con malas amistades y pues tomé ese rumbo de mi vida, ¿no? Con alcohol, después conocí las drogas y traía un resentimiento muy grande por el abandono de mis padres. Entonces, conociendo la Universal, yo me libré de vicio, Dios me liberó de la depresión, del rencor que yo tenía hacia mis padres, pero llegó un momento en que yo empecé a ver con malos ojos las cosas, empecé a dejar de orar, empecé a dejar de ser fiel a Dios y comenzó un enfriamiento espiritual el cual no detecté al principio. Incluso después, en lugar de irme a la iglesia, yo me iba a otros lados que creí que no iba a haber problema y no lo hablé a tiempo. Yo sabía que estaba haciendo ya malas cosas. Pude haber hablado con mi pastor, pero no lo hice por el miedo de perder, ¿no? Por el miedo del qué dirán, por la pena, por el ser juzgado. Con el tiempo, entonces, yo recaigo en los vicios, recaigo en el alcohol, en las drogas, en la cocaína, en la piedra. Y fue peor que la primera vez. La ansiedad por las drogas fue peor. La depresión que yo tenía la primera vez fue peor, al grado de ya no querer vivir. Incluso llegué a vivir en la calle algún tiempo. Estuve en varios centros de rehabilitación que no me funcionaron. Fui a psicólogos, robé personas fuera, en la calle. Empecé a asaltar a personas, el ver a mi familia mal, esperando en el momento en que se iba a perder la casa, que me iba a llevar, que me iba a robar, el ver la decepción cuando ellos llegaban, el no encontrar una pantalla, el no encontrar celulares, el buscar el momento en de verdad arrodillarme y pedirle a Dios las fuerzas para no volver a drogarme, más no las encontraba. Era una debilidad espiritual muy, muy, muy fuerte, querer hablar con Dios y no poder. En esos momentos yo recordaba el tiempo que Dios dejó de hablar con su pueblo, el tiempo en el que Dios quedó callado con su pueblo. Yo me recordaba yo eso de la Biblia y decía, ya Dios ya no me escucha. El ver el sufrimiento de mi hijo, que muchas veces con tal de que yo me salía de la casa, él me decía, papá, ¿tú crees que si yo te compro droga, tú te quedes? Y yo, entonces, es algo muy, muy fuerte el estar alejado de Dios. En todo ese proceso, yo recuerdo que ya habían pasado 2 años de querer intentar regresar a la iglesia y no podía. 2 años de recaída tras recaída, de perder, de no tener un trabajo estable porque lo perdí a causa del vicio, el ya estar en la calle viviendo. Entonces llega un momento en el que yo estaba durmiendo en la calle y ya no tenía casa, ¿no?, donde llegar. En ese momento yo recuerdo, yo volteé, ¿no?, hacia el cielo y yo recuerdo que vi el cielo limpio y me empecé a acordar de la primera vez que yo había servido a Dios. Recordé cuando yo tuve mi primer amor, qué es lo que hacía, cómo me entregué la primera vez y todo eso me ayudó. Dios tuvo misericordia porque yo no me acordaba de nada de la iglesia, pero en ese momento yo recordé mi primer amor. Entonces yo voy y pido una oportunidad por mi familia. Ya en mi casa ni me abrían las puertas, me veían con temor, me veían con miedo.
Entonces me abre la puerta y yo pedí una oportunidad, pero antes de yo ir para allá, yo me hinqué en el lugar donde estaba, que era la madrugada, eran como 4 de la mañana, no había gente, estaba todo vacío, y yo en ese lugar me hinqué y le pedí a Dios una oportunidad nada más. Dije, no quiero riquezas, no quiero nada, solamente que me des una oportunidad de regresar, una oportunidad de dejar el vicio, de cambiar. Yo empecé a frecuentar nuevamente la Universal. Me recibieron bien, nunca hubo alguien que me juzgara. Yo era el que pensaba, no voy a ir porque qué van a pensar de mí, toda la gente me conoce. Muchas personas ya habían hablado conmigo y me veían mal. Entonces no me importó nada. Yo fui, empecé a participar, pero sobre todo algo que yo hice diferente que la primera vez fue valorar lo que yo encontré en ese lugar. Las cosas que dejé de hacer, que me orillaron a salir, yo las empecé a hacer con más fuerza. Gracias a él me dan una oportunidad en mi casa de regresar. Me pongo a hacer lo que no había hecho. Me puse a buscar un empleo, me puse a trabajar, dejé las amistades, dejé las malas amistades. Encuentro fuerzas para no caer, porque siempre eran las noches cuando yo encontraba esa brecha para yo salirme. Entonces encuentro la fortaleza de Dios para no caer en el vicio, para no tomar, para no drogarme, para poder llegar a mi casa bien. Empiezo a cambiar mis pensamientos, empiezo a participar más en la iglesia, a escuchar de la palabra como nos han enseñado, la palabra limpia. Entonces todo eso me empezó a limpiar, a ver un cambio en mí. Posteriormente, Dios me da la oportunidad de colocar un negocio y empieza a ver un cambio no solamente en mí, sino alrededor mío también. Mi hijo me empieza a ver de una forma diferente, su mamá de él también. Toda mi familia empieza a ver un cambio en mí, un cambio radical. Antes mi familia no frecuentaba la iglesia. Hoy, gracias a Dios, mi hijo vio el poder de Dios también a través de todo eso, y él frecuenta la iglesia conmigo igual que su mamá. Recibir el Espíritu Santo es como nacer de nuevo, es como tener una nueva fecha, como una nueva fecha de nacimiento. Es tener una certeza absoluta que la vida que llevaba se acabó. Es ser guiado por el Espíritu Santo, es cada decisión que yo tomo, es ser guiado por el Espíritu. Y no hay nada más grande que tener la presencia de Dios.